Ambassadors, distinguished guests, ladies and gentlemen. Señoras y señores, el vicepresidente de los Estados Unidos, acompañado por el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Es un honor para mí, en nombre del Consejo Permanente, de extender esta cálida bienvenida a la Casa de las Américas, a su excelencia, el vicepresidente Michael Pence de los Estados Unidos. Señor vicepresidente, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos le da la bienvenida aquí, le da una cordial bienvenida, reflejando el espíritu de solidaridad interamericana aquí en la sede de nuestra organización. Esta organización refleja y expresa las aspiraciones comunes de nuestros pueblos. Aspiran a la paz, el desarrollo, la democracia, los derechos humanos y la justicia. Momento, de acuerdo con el orden del día de esta sesión protocolar, ofrecer la palabra al señor secretario general de la Organización de los Estados Americanos, don Luis Almagro Lemes. Señor secretario, tiene usted la palabra. Señor vicepresidente Pence, su visita esta semana en la sede de la OEA coincide con el aniversario de un evento realizado en el sitio de este edificio a principios del siglo XX con líderes estadounidenses. El próximo viernes 11 de mayo, para ser exactos, se cumplen 110 años desde que se colocó la piedra fundamental de este edificio con la presencia del presidente Teddy Roosevelt en compañía del secretario de Estado Root y el empresario Carnegie. Es una coincidencia que aprovecho para destacar el constante compromiso de los Estados Unidos con la organización a través del tiempo, ya sea hace 110 años cuando se construye esta casa para la Unión Panamericana, los presidentes de Estados Unidos que han visitado el edificio desde su creación, o este día en que usted nos reafirma la importancia del multilateralismo y del respeto mutuo entre naciones, basados y apegados a principios y valores de la democracia y los derechos humanos. En este complejo, en este mundo independiente, vemos cómo los desintereses de un país afectan a los demás. La corrupción, la delincuencia transnacional y la amenaza del terrorismo son desafíos de seguridad que atraviesan las fronteras y requieren soluciones multidimensionales. La principal amenaza contra nuestras sociedades y las democracias proviene de la desigualdad, la intolerancia, la discriminación, la corrupción, la violencia, las violaciones de los derechos humanos, el financiamiento ilícito de campañas electorales y la influencia del crimen organizado en nuestros sistemas políticos. Sabemos bien cómo luce el deterioro de la democracia, la eliminación de la independencia de los poderes de gobierno, la politización de la justicia y la centralización del poder en manos del Ejecutivo. También la corrupción de los recursos
públicos para aprovechar sus intereses individuales, de eliminar los disidentes, también despertar o muchas veces de debilitar la oposición política. Es cuando las elecciones no son imparciales ni libres, donde privan los derechos fundamentales y libertades, en donde se fundó esta institución, la negación de la libertad de expresión, de movimiento y también privando los derechos civiles que eliminan las voces de los individuos. Una hoja de ruta ha establecido un precedente peligroso en la región. Queremos creer que con un continente democrático los enfrentamientos violentos entre ciudadanos y gobiernos eran cosas del pasado. Sin embargo, los ciudadanos todavía tienen que pagar el más alto precio para expresarse. Una vida es demasiado, pero sin embargo el número de víctimas sigue creciendo. Como dijo Martin Luther King, la grandeza de América, de Estados Unidos, es el derecho de poder protestar y reafirmar sus derechos. El Papa Juan Pablo II escribió en el Centésimo Sano, a medida que la historia demuestra que la democracia sin valor muchas veces se convierte en un sistema totalitario con las dictaduras encuentran gobernanza en la negación de los derechos de las personas. Hay consecuencias de hacer la vista gorda, que es en donde supuestamente buscan la estabilidad, porque al final de cuentas casi siempre tiene un resultado negativo. Todos sabemos hoy en día los efectos devastadores de la autodestrucción de un país gobernado por un dictador, que esto se está desbordando en el resto de la región. La inestabilidad y la inseguridad se están desbordando en el resto del hemisferio debido a una de las crisis humanitarias más significativas de nuestra vida. A medida que millones de personas han tenido que huir de sus países buscando medicina y alimentos, los ciudadanos son los soberanos principales del Estado. Un ciudadano nunca es enemigo del Estado, y menos simplemente considerarse enemigo por cuestionar el poder. La premisa aquí no es una ideología y no es una revolución. Ninguna cantidad de poder o riqueza vale la pena los costos de la democracia y los derechos fundamentales. No podemos aprobar estas acciones, y los estados tienen que denunciar la legitimidad de líderes que lo hacen. Tenemos un papel fundamental que jugar en apoyar a los Estados miembros a medida que van fortaleciendo las democracias más prósperas. Esta organización seguirá denunciando los abusos y las violaciones de derechos humanos, y seguiremos trabajando a nivel del hemisferio para que esta región sea libre de las dictaduras. La paz es algo imperativo, y tenemos que dejar claro que los terroristas y las armas de destrucción masiva no tienen ningún lugar en este mundo. El mundo se ha ido reduciendo, achicando, y temas que habían quedado antes en lugares alejados, ahora sí tienen un fuerte impacto y generan mucho temor en nuestros propios países. La proliferación de armas de destrucción masiva han creado inseguridad para todos los ciudadanos del mundo, y cuando estas amenazas tienen credibilidad, la comunidad internacional tiene que responder. En las acciones, la falta de acciones nos expone a mayores riesgos en el futuro. Y en nuestros esfuerzos de eliminar las armas de destrucción masiva para futuras generaciones, las acciones internacionales serán necesarias para disuadir a aquellos que siguen otros fines, y las consecuencias de fracaso son demasiado peligrosas. Cuando se colocó la piedra fundamental de este edificio, dijo que el objetivo de la Unión Panamericana, la precursora de la OEA, era romper las barreras de ignorancia mutua entre las naciones de las Américas. La peor forma de ignorancia es olvidar el compromiso máximo de los valores y principios de la democracia y los derechos humanos que nos atan como comunidad continental. El otro problema es la ignorancia de aquellos que guardan frustraciones o complejos. El problema es que esos mismos, por razones ideológicas o por default o por inducción histórica indebida, juzgan las acciones permanentemente como malas, especialmente cuando son en defensa de la democracia y los derechos humanos, especialmente cuando son buenas.
La OEA es fuerte porque a pesar de la gran diversidad de sus miembros, se sigue contando con la capacidad institucional para canalizar el diálogo multilateral. Estos valores plasmados en normativa interamericana, incluyendo convenciones, resoluciones y cartas, nos distinguen del resto del mundo como organismo de naciones. El objetivo de trabajar para que más personas sean más libres y con más derechos es explícito y claro. Esto hace que el excepcionalismo realmente no sea de uno, pero de todo el continente. El excepcionalismo continental tiene lugar gracias a que procuramos ser una fuerza moral de permanente construcción de principles politiques. En todo el continente, no solo en América Latina y el Caribe, hay millones de personas que viven en la pobreza, sin la voz de la participación política, sin la capacidad y habilidad para hacer valer sus derechos. Hay millones excluidos del proceso tecnológico y económico de este siglo. La desigualdad es necia y genera trampas para la democracia al abrir espacios a la demagogia. No podemos acostumbrarnos nunca al sufrimiento de los pobres y los marginados. No debemos normalizar el crimen y la violencia o normalizar el que la profesión de defensora de derechos humanos, lideresa comunal o periodista sea un trabajo con un alto riesgo de perder la vida. Tampoco podemos normalizar la indiferencia y el odio hacia los que se ven o piensan diferentes. Y mucho menos, nunca debemos normalizar la existencia de dictaduras y formas autoritarias. El sufrimiento de los pobres y los desprotegidos es la principal justificación moral para reconocer sus libertades y derechos. Quien piense que el problema de ese pueblo se resuelve negándole sus libertades fundamentales no está guiándose por el interés del pueblo, está guiándose por su propia miseria política. Para sacar a más personas de la pobreza, para que más tengan oportunidades de superación y movilidad social, para que más tengan una posibilidad auténtica de autorrealización humana, necesitamos de más democracia y más derechos humanos, no menos. En un discurso dicho aquí, en este edificio, en 1982, el presidente Ronald Reagan dijo: sabemos que una nación no puede ser liberada si se priva a su gente de la libertad. Y sabemos que un gobierno no puede ser democrático si rechaza la prueba de una elección libre. En las Américas hoy estamos siendo testigos de dos dictaduras que privan a su gente de sus derechos y que se rehúsan a ofrecer garantías mínimas para un proceso electoral libre y justo: Cuba y Venezuela. A pesar de los altos y los bajos, la OEA ha demostrado resiliencia institucional después de 70 años. Este edificio sigue de pie, dándonos la oportunidad de seguir poniendo la democracia y los derechos humanos primero. Por ello, la comunidad de naciones no puede admitir a dictadores. La Secretaría General desconoce cualquier acción o expresión de Nicolás Maduro a partir de la suspensión de su investidura por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Pedimos sanciones para acabar con una dictadura, sin indulgencia, sin dobleces, sin dudas. La peor sanción petrolera contra Venezuela es cómo el gobierno de Maduro arruinó PDVSA. Ha sido el fin de su aparato productivo esencial. Ha sido hambre para su pueblo, dolor, sufrimiento, enfermedad, miseria, muerte. Ese es el significado de la dictadura de Venezuela para su pueblo. Sanciones para rescatar los derechos del pueblo venezolano. Pido fortaleza. Sin esa fuerza, solamente podemos esperar de Venezuela más inseguridad e inestabilidad regionales, más narcotráfico, más terrorismo, más crisis humanitaria. Y el pueblo venezolano solo tendrá más pobreza, más tortura, más ejecuciones extrajudiciales, más asesinatos, menos alimentos, menos medicamentos. Ojalá estas acciones hubieran sido hace 3 años, le hubiéramos ahorrado mucho dolor al pueblo venezolano. Jamás debemos perder el sentido de humanidad. Jamás debemos ignorar el sufrimiento humano y mucho menos cuando esta es responsabilidad del Estado. Denegar justicia a una sociedad donde se violan los derechos humanos y se cometen crímenes de lesa humanidad es tenerla de rehén, es someterla una y otra vez al terrorismo de Estado. Nos une y nos convoca como demócratas poner al ser humano y sus derechos en el centro de todos nuestros esfuerzos hacia la consolidación de sistemas democráticos que verdaderamente garanticen su libertad
y su dignidad. Democracy and human rights. La democracia y los derechos humanos primero. Gracias, señor secretario general, don Luis Almagro. His Excellency, Su Excelencia Michael Pence, vicepresidente de los Estados Unidos, embajadores, embajadoras, observadores permanentes, don Luis Almagro, secretario general, don Néstor Méndez, secretario general adjunto, señoras y señores.